Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí se escucha? Sí, buenas noches, maestra. Hola, buenas noches. Pues bienvenidos a este tema correspondiente a la materia de metodología de la investigación. El día de hoy pues vamos a ver el tema de reporte de la información, que si ya tuvieron oportunidad por ahí de verlo, pues trata con respecto a las fichas de trabajo. Vamos a conocer, ¿verdad?, qué son las fichas de trabajo, cómo es que existe la clasificación de este tipo de herramientas que, pues, obviamente nos va a ayudar a ir conformando, pues, todo, lo que veníamos viendo, por ejemplo, de los marcos teóricos, ¿verdad?, para bien de poder ir, formulando los diferentes tipos de fichas que, vamos a necesitar para ir, recabando, recopilando, pues, toda, la información que se va a necesitar para nuestra, pues, nuestra investigación. Entonces, vamos a ver el tema, vamos a ver también, pues, un pequeño video relativo a, al tema que vamos a estar propiamente viendo el día de hoy y, posteriormente hacer, una pequeña dinámica como en todas las demás sesiones, en donde, pues, vamos a repasar el tema para ver si, comprendimos bien los conceptos, para que vayan haciendo sus anotaciones y para, pues, ya al finalizar ver, qué actividades son las que ustedes, se espera estén realizando en esta semana para entregar vía plataforma, ¿ok? Entonces, vamos a dar inicio a la sesión. Esta sesión se está grabando para todos aquellos que no se van a poder conectar el día de hoy. Bueno, puedan verla posteriormente directamente en la plataforma. Bueno, pues vamos a dar entonces inicio a la sesión. Déjenme, hago espacio aquí en mi pantalla, ¿ok? Y bueno, vamos a ver, como les comentaba, el tema de las fichas de trabajo. Aquí la definición de ficha de trabajo, pues se va a entender, ¿verdad?, a ese documento muy organizado de pues cierta extensión corta en el cual pues se va a resumir toda esa información relevante de un proyecto o de una investigación. Esto para bien de poder mantener pues un registro de los elementos importantes y elementos clave para la comprensión pues de dicho estudio o de los documentos generados. Por lo general pues se suele elaborar en pequeñas cartulinas rectangulares y si bien hoy en día pues resulta también muy frecuente encontrarlas en lo que viene siendo pues formato digital. El uso de las fichas de trabajo pues nos va a permitir recopilar la información y a su vez pues relacionar los conceptos e ideas más importantes, esto respecto al tema que estamos tratando. Deben de estar expresadas de una manera clara, de una manera concisa y de tal manera que permita su rápida recuperación, esto para bien pues de que nos resulte útil para mantener un orden en la presentación de la información. Aquí, pues es muy importante tener en cuenta que en cada ficha de trabajo, pues solo se va a expresar una idea principal. No se trata de presentar obviamente toda la investigación, sino en todo caso, pues una especie, por ejemplo, de resumen, em, una idea o relación de los conceptos pues, más necesarios para lo que es pues a nosotros que vamos a ser los usuarios de este tipo de herramientas. Em, Dependiendo de qué tipo de información vamos a querer recuperar con posterioridad, pues es muy habitual encontrar que para un mismo trabajo o proyecto, pues se necesita emplear numerosos tipos de fichas de trabajo. Eh, ¿Para qué sirven las fichas de trabajo? Bueno, estas, vamos a ver que el uso de este tipo de fichas, pues obedece a muchos diferentes objetivos, ¿verdad? Son, por ejemplo, pueden ser utilizadas a lo mejor
aparte de lo que es el estudio, ¿verdad? De alguna investigación, pues también este tipo de fichas puede ser útiles para tener ese orden de ideas principales en informes, en lo que es la elaboración de documentos extensos y pues, básicamente, desde el punto de vista de la investigación, pues, nos van a servir para ir estructurando lo que es la información. Aquí, por ejemplo, las fichas de trabajo, pues, aparte de que sirven para muchos contextos, son más habituales en todo lo que son los trabajos, pues, académicos y de investigación. Y su función, pues, es la de ir aportando un orden, cierta claridad a la información que se va a exponer, también pues en ciertos comunicados, a lo mejor en charlas científicas, ¿verdad? Ponencias, conferencias, etcétera. También van a servir para localizar información. Esto pues en informes y elaboraciones extensas, las fichas de trabajo pues van a ayudar a que los puntos clave pues estén bien localizados y que queden claro, por ejemplo, pues para quien está realizando el trabajo de investigación. También pueden servir para estudiar, ¿verdad? Ya que pues nos ayudan a que la mente pueda sintetizar la información y que ésta sirva pues como base para luego poder desarrollarla en papel. También pues para registro y recopilación, ¿verdad? La ficha de trabajo pues permite básicamente al investigador registrar y recopilar la información que va a ir obteniendo de fuentes documentales, como ya habíamos visto, libros, revistas, periódicos, informes, entre otras. Y este registro pues va a permitir extraer en estas fichas pues los datos que se consideren más importantes para luego pues vaciarlos o utilizarlos en la redacción final de nuestro trabajo de investigación. Vamos a ver que las fichas de registro las vamos a poder dividir en fichas de registro de identificación, las cuales pues son las fichas bibliográficas, y las fichas de investigación o de trabajo, dentro de las cuales pues vamos a ver aquellas que se llaman de extracto, de resumen, de datos aislados y de citas textuales. Y pues vamos a ver en primera instancia lo que son las fichas bibliográficas. La ficha bibliográfica pues va a constituir esa herramienta básica de investigación cuya función principal pues es de servir como base y sustento para ir anotando pues todas las fuentes que van a ser consultadas al momento de realizar pues un trabajo. Estos pueden ser libros, pueden ser guías, revistas, folletos, pueden ser también artículos científicos, y estos pueden ser realizados de manera tradicional por escrito, pues en una ficha o de una manera pues también electrónica. También pues nos sirven como apoyo al momento de realizar la bibliografía al final de la investigación, ya que el mismo pues va a tener un cierto resumen de los medios consultados durante la elaboración. Y pues para considerar que una ficha esté correctamente realizada, pues debe de cumplir con una serie de características y de ciertas normas que pues van desde los datos de una ficha bibliográfica hasta el tamaño pues de una ficha propiamente, ¿verdad? Estas se utilizan básicamente para bien de poder consultar durante cualquier momento pues todos esos datos fuente que pues van a ser utilizados en este tipo de investigación, ya que van a poseer y cubrir los datos básicos de las mismas. Entre ellos, pues va a ser el título, el autor, el año de publicación. Asimismo, pues se puede tratar de una ficha bibliográfica, como ya mencionábamos, de un libro, de una ficha bibliográfica de internet e incluso pues una ficha bibliográfica de una revista. Las partes, por ejemplo, de una ficha bibliográfica, las más importantes, pudiéramos decir, porque pues existen muchas variaciones en cuanto a los elementos de una ficha bibliográfica, pero pues las más importantes obviamente va a ser lo que es el autor, es decir, que contenga nombre y apellido del autor, los nombres de las personas a las cuales pues se le va a atribuir la redacción de la obra que estamos consultando como tal,
Y por lo general, pues se coloca primero lo que es el apellido, posteriormente el nombre. Las reglas, pues varían dependiendo de la cantidad de autores. También debe de llevar el título del libro, ya sea libro, folleto, revista o la fuente consultada. De esta manera, pues se nos va a facilitar buscar el libro, tanto en físico, en una librería o biblioteca, así como de manera virtual. Y en ocasiones, pues cuando lo hacemos de manera escrita, ¿verdad? De manera física, pues se utiliza lo que es la letra cursiva para bien de poder escribirlo. El año, obviamente, también, ¿verdad? En la cual se realizó la publicación. Aquí hace referencia al año específico en el cual se publicó la obra, el lugar de la publicación, es decir, la ciudad en la cual fue publicado, la editorial de la publicación, es decir, lo que es la casa editorial, que pues se encargó de tal edición y posteriormente la publicación de la obra. Esas serían como que los elementos más o las partes más básicas que debiera de contener pues lo que es una ficha bibliográfica. ¿Ok? Eh, como ya he mencionado, las fichas de trabajo se dividen en tienen una clasificación. Por ejemplo, tenemos lo que son las fichas de trabajo, de extracto o digesto, las fichas resumen, las fichas de datos aislados y las fichas de cita textual. Las características de las fichas de trabajo, vamos a ver que por ejemplo, incluyen ciertas ideas, ciertos hechos. Debe obviamente de estos van recopilados mediante lo que son las consultas a las fuentes por ejemplo, de bibliográficas, ¿verdad? Que obviamente se utilizan para bien de ir documentando nuestro proyecto. También sirven para saber, pues, qué es lo que hemos hecho en el proyecto. Generalmente las fichas, pues, sirven para mostrar lo que se ha ido logrando a lo largo del proyecto o lo que se ha ido avanzando en cuanto a la investigación. También, pues, son útiles, como ya habíamos mencionado, para encontrar ciertas fuentes. Eh, y pues si está bien realizada, va a permitir que la persona pueda encontrar esas fuentes que consultamos de una manera rápida y eficaz. De igual manera, pues podemos hacer conexiones entre los apuntes que hemos recopilado a lo largo de la investigación y pues buscar la información de una manera más fácil. Las fichas pueden tener varias clasificaciones, esto dependiendo de lo que se quiera lograr o del propósito de la investigación o del proyecto. Y pues si la información utilizada es textual, debe de colocarse esto entre comillas. Por otro lado, si la información pues ha sido interpretada por el autor, pues no es necesario el utilizar las comillas en la ficha. Entonces, los tipos de ficha de trabajo que hemos dicho, vamos a ir viendo cada una de ellas y ver cómo es que se presentan. Por ejemplo, aquí las fichas de trabajo de extracto, pues la función principal de este tipo de fichas es algo similar al resumen. Aquí se va a notar con las palabras de nosotros, por ejemplo, los investigadores, pues las partes esenciales del texto. El tema debe de ser breve o de algún dato pues muy en concreto, ¿verdad? Aquí pues estamos viendo, ¿verdad? Un ejemplo de cómo es, si estamos hablando del tema de esterilización, como vemos aquí en pantalla, bueno, pues poner una especie pues resumen en cuanto al tema que queremos nosotros mencionar y se fijan, obviamente, pues viene este tipo, si estamos hablando de este tema y de a lo mejor de este subtema, bueno, un resumen pequeño relativo a, obviamente, pues que vaya documentado con de dónde fue extraída, de qué página, de qué libro, de qué autor es que se está utilizando, pues este tipo de información. Existen otras llamadas fichas propiamente, fichas resumen. Estas pues van a ser las que haremos tras la lectura de cierto documento. Y
pues van a contener, a modo de sumario, de resumen, pues todo ese juicio personal que pues hayamos tenido del documento para nuestra investigación. Esto al ser una ficha personal, pues el juicio que se haga de un documento puede variar de un investigador a otro, pues el interés del mismo va a depender del trabajo que cada investigador pues va a llevar a cabo. Y en este tipo de ficha pues se debe de incluir las fuentes que se utilizan en el proyecto, además de colocar pues los datos resumidos del trabajo. De esta manera pues ya lo que va a hacer el lector va a poder tener pues una idea más clara del tema de la investigación sin tener que estarle leyéndolo de manera completa. Entonces, a diferencia de la ficha de extracto, pues esta se diferencia más bien por la extensión de los datos, ¿verdad? Vemos que aquí viene un poco más extenso, ¿verdad? El tema relativo, por ejemplo, aquí se está hablando con relación a lo de la vegetación propiamente en México, ¿verdad? Eh, y pues se hace un breve resumen. Obviamente también debe de venir documentado el autor, el título, ¿verdad? La fecha de publicación para bien de tener bien identificado de dónde es que se está extrayendo pues tal información. ¿Ok? Existen otro tipo de fichas que se denominan fichas de datos aislados. Estas pues van a ser útiles para anotar información como pueden ser nombres, pueden ser cantidades, fechas, porcentajes de algún evento importante para el investigador y para la investigación que está realizando y pues deben de permanecer pues separadas pues contienen uno o varios datos que no debemos de olvidar cuando estemos redactando el trabajo. Por ejemplo, aquí se está hablando en relación a cierta cantidad, por ejemplo, una cifra, si estamos hablando de a lo mejor un tema, ¿verdad?, de la población, se está hablando por ahí en relación a ciertas cifras, se habla con respecto a una cantidad de personas, ¿verdad?, que pues habitan actualmente en el planeta. Esto en relación pues al tema que estamos nosotros aquí tratando como ejemplo, ¿verdad? De igual manera pues debe de ir documentado de dónde viene, cuál es el autor, de dónde estamos consultando este dato aislado y en qué página lo podemos nosotros encontrar obviamente pues de esta fuente. Y así sucesivamente, ¿verdad? Datos importantes que tengamos nosotros que o querramos nosotros incorporar a nuestro trabajo de investigación, bueno, poder tenerlo en este tipo de fichas para bien de poder pues consultarlo, incorporarlo a a nuestra documentación, ¿verdad? A nuestra justificación. Otro tipo de fichas es el llamado fichas de cita textual. Aquí este tipo de fichas pues van a reproducir textualmente ciertos párrafos de un escrito y por ser cita textual, es decir, que sea tal cual como viene en lo que viene siendo el libro, revista o en ese fuente, ¿verdad?, de la cual nosotros estamos extrayendo tal cual con punto y coma lo que viene ahí, pues esto debe de colocarse entre comillas. Y pues aquí, por ejemplo, si se citan párrafos salteados, pues estos se deben de separar por puntos suspensivos, ponerlo entre corchetes. Igualmente, pues se debe de colocar entre corchetes todo lo que se va a añadir y que no sea de manera textual. Eh, Esto es como cuando nosotros incorporamos una cita dentro de una redacción, cuando estamos haciendo pues algún escrito y queremos nosotros incorporar pues alguna cita de algún autor, de alguna idea que haya expuesto, ¿verdad? Algún autor, no sé, en algún libro, documento, revista, artículo y demás pues tal cual si nosotros queremos incorporarlo, pues para bien de poder respetar, ¿verdad? La autoría de esa idea,
debe de venir entre comillas, ¿verdad? Por eso se dice que toda cita debe de ir entre comillas cuando es textual, es decir, punto y coma tal cual está siendo copiada de la fuente para bien de poder respetar pues la autoría, ¿verdad? De esas ideas. Y aquí pues esta se concreta a copiar los textos y los datos tal cual como son. Aquí se está viendo un ejemplo, ¿verdad? Tal cual un extracto pues de un tema que se habla con respecto a los efectos tóxicos del tabaco. Obviamente los autores se vienen mencionando, la fecha de publicación y el extracto que nosotros queremos o que nos llama la atención o que va a ir incorporado pues a nuestro trabajo que estamos por ahí armando. ¿Cuáles son los componentes que debe de tener entonces una ficha de trabajo? Bueno, pues tenemos obviamente lo que es la parte del tema y subtema, ¿verdad? Va a ser también lo que es el contenido, debemos de tener obviamente el título y pues la referencia de la fuente. En el caso de las referencias que vienen siendo los datos de identificación, estos pues se deben de colocar en la parte superior del lado derecho, ¿verdad? Para bien de poder saber de dónde es que se proviene pues esta información. Por su parte, lo que es el título, cabeza o encabezado, pues este se coloca en forma centrada. Este pues va a ser esas veces de encabezado y va a proporcionar pues la mayor información del contenido, esto en el menor número de palabras. Por ejemplo, aquí se, si que nosotros queremos saber de qué trata esta ficha, pues aquí lo vamos a especificar para bien de poder darnos una idea de qué es lo que va a contener, ¿verdad? Esta ficha, qué información es la que va a contener. También, pues se tiene lo que es la parte del contenido, texto, el cual pues se coloca obviamente en el resto de la tarjeta. Y también pues lo que viene siendo la categoría general o complemento del registro, en donde pues se va a colocar esto en la parte superior izquierda y se va a referir pues al tema general de la investigación, pero también puede indicar pues una clasificación. Por ejemplo, aquí si se habla en relación este tema que viene como ejemplo, embarazo adolescente, que es el resultado de la falta de valoración social. Bueno, estamos hablando del tema embarazo adolescente y pues a lo mejor en esta ficha estamos hablando en relación a lo de sus causas. Por eso se dice que aquí en este apartado se pone el tema y el subtema, ¿verdad? Entonces tenemos tema, subtema, el título, el contenido obviamente y la referencia de lo que es la fuente. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver este video que obviamente nos resume este tipo y este ejemplos de fichas de trabajo para bien de cómo poder elaborarlas de manera correcta para pues poder documentar también de esta misma forma todo lo que viene siendo pues nuestro apartado, nuestra justificación, nuestro marco, ¿verdad? De referencia de manera correcta. Ustedes me dicen si nos escucha, por favor me avisan.
Muy bien, entonces hemos podido ver aquí cómo es que, cuáles son las fichas de trabajo, cuáles son los elementos que deben de incorporar este tipo de herramientas. Como les comento, para bien de que tengamos bien documentado pues todo lo que son las fuentes, sobre todo cómo ir recopilando esa información que vamos a incorporar a nuestro trabajo de investigación, pero obviamente pues tenerla de cierta manera organizada, ¿verdad? Entonces, estas serían los tipos de fichas de trabajo con las cuales nosotros podemos pues estar elaborando y recabando esta información para bien de poder tener pues todo de manera organizada, ¿ok? Entonces, vamos a ver la dinámica para bien de poder ver si logramos identificar los tipos de fichas que podemos nosotros manejar. A ver si pusimos atención en qué. Ok, vamos a ver. Ahí vemos la pantalla. Vamos a ingresar a la página kahoot.it. La clave de acceso es el número que viene en pantalla, 18853. Bien, para que se vayan conectando. Vamos a ver los ejemplos de los tipos de fichas de trabajo que hemos visto, pero para bien de poder identificarlas, pues vamos a ver unos ejemplos aquí en pantalla. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién más? Tenemos 9 participantes de los 19, 18 que estamos conectados. Los demás que no se puedan conectar, bueno, saben que van a poder contestar ahí por medio del chat. ¿Ok? Muy bien, llevamos 10. Vamos a ir dando inicio a lo que es la actividad. Igual forma, ustedes van a ver la pregunta, van a tratar de identificar el tipo de ficha de trabajo que es, y dependiendo de la que ustedes consideren que sería la respuesta correcta,
elegirían de las 4 opciones que van a ver ahí en pantalla. Son de opción múltiple, ¿ok? Muy bien, vamos a ver. Y la primera pregunta nos dice que su función es anotar las fuentes que van a ser consultadas al momento de realizar un trabajo. Según este ejemplo, ¿qué tipo de ficha consideramos que es? ¿Cuál creen que sea? Estamos viendo que su función es la de anotar las fuentes que van a ser consultadas al momento de que vayamos a realizar nuestro trabajo, nuestra investigación. Según los datos que vemos que contiene esta ficha, ¿qué tipo de ficha consideramos que es? ¿Ficha resumen? ¿Ficha de extracto? ¿Ficha de datos aislados? ¿O ficha bibliográfica? Así es. La respuesta correcta es ficha bibliográfica. Ahí venían todos los datos del autor, la editorial, todo relativo a la fuente consultada. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Tipo de ficha en la que se colocan los datos resumidos para que el lector tenga una idea más clara del tema. Según este ejemplo, ¿qué tipo de ficha consideramos que es? ¿Cuál es? Así es ficha resumen. Si se dieron cuenta, pues traía por ahí los datos, obviamente identificación de la fuente, pero traía pues un escrito largo, ¿verdad? Algo largo, no dejaba de ser un resumen, pero pues sí es un poco más largo a comparación de lo que es el de extracto. Ahora bien, aquí este tipo de ficha se anota con palabras del investigador las partes esenciales del texto. Ahí está la palabra clave, partes esenciales. ¿Cuál es? La respuesta correcta es ficha de extracto. ¿Sí? Partes esenciales, digamos que es lo que decimos que es la parte importante, pues entonces la llamamos ficha de extracto. ¿Qué diferencia tiene con la ficha de cita textual? La de cita textual decíamos que esa es una copia tal cual, digamos, de pues de un párrafo, de una idea que nosotros hayamos visto a lo mejor de una fuente bibliográfica, pero al momento de redactarlo, de incorporarla, pues tiene que venir entre comillas. O sea, es una copia tal cual de la idea como viene en esa fuente bibliográfica. ¿Ok? Vamos a ver. Este tipo son útiles para anotar información como cantidades, fechas, porcentajes de algún evento importante para nuestro tema de investigación. Según este ejemplo que vemos en pantalla, ¿qué tipo de ficha consideramos que es? Así es una ficha de datos aislados. Acuérdense que por ahí cuando ponemos datos muy exactos de si hablamos en relación, ahí se hablaba con respecto a ciertas cantidades. Bueno, pues este tipo de datos se clasifican como ficha de datos aislados. ¿Vale? Vamos a ver el siguiente.
Reproducen textualmente un párrafo escrito, el cual debe de ir entre comillas. ¿Qué tipo de ficha es? Ya lo acabamos ahorita de definir. Así es, ficha de cita textual. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver entonces quiénes lograron ver los ejemplos. Muy bien, Flor hizo 4, Xiomara 5 y a ver quién contestó rápidamente y acertadamente. Angélica, muy bien. Quedaron como finalistas Brenda y Gil. Perfecto, muy bien. Ok. Entonces, veo por ahí nada más que es un poquito de práctica en relación a ir viendo, ¿verdad? De los ejemplos, los tipos de fichas, básicamente, ¿verdad? Para bien de poder definirlas y poder que no se nos pase por ahí qué es lo que debemos de estar viendo. ¿Alguna duda en relación a este tema? ¿Cómo van con la elección de su tema? ¿Todo bien? Ninguna duda, maestra. Yo todavía no he empezado a ver lo del tema. Ok. Bueno, vayan, ahí en una oportunidad que tengan, hay que ir viendo qué tema es el que van a elegir, ¿para qué? Para que cada semanita que vayamos viendo los temas conforme vayamos avanzando, pues vayamos viendo, oye, bueno, yo ya pensé en este tema de investigación, ya quiero ir viendo, pues tengo esta bibliografía, cómo la puedo ir documentando. Bueno, pues ya vimos aquí un ejemplo de las fichas bibliográficas. Por ahí, en cuanto a lo que es la documentación en formato APA, pues también ir viendo, ¿verdad? Dentro del mismo Word, por ahí la vez pasada, no sé si vimos que también el Word o este tipo de herramienta trae la opción de poder ir registrando pues todas las fuentes que vamos nosotros a ir consultando para bien de poder ir documentando de manera correcta pues lo que es el formato y la bibliografía que se va a utilizar, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué actividades son las que se espera ustedes estén entregando en esta semana. En esta semana nos toca realizar un cuestionario, obviamente con respecto a este tema, y la participación en el foro relativo a precisamente a este tema de las fichas de trabajo. ¿Cómo vamos a participar? Bueno, respondiendo aquí ya vemos la participación, ¿verdad? Respondiendo a la consigna, hay que, como dice, seleccionar un tipo de ficha de trabajo de las cuales existen, que expliquen para qué sirve, ¿verdad? Se pueden poner aquí un ejemplo en pantalla también, ustedes lo pueden subir, un ejemplo así como el que pusimos aquí en la dinámica. Y obviamente pues citar de dónde estamos extrayendo la información, así como lo hace aquí la compañera, ¿verdad? Las fuentes citadas, para qué sirve, el ejemplo. Y pues también dar las aportaciones con respecto a las participaciones de los demás compañeros. Esto para bien de que podamos tener pues todos los puntos relativos a esta actividad que es el foro. ¿Alguna duda en relación a la actividad? ¿Todo bien? Está sencillo, ¿no? El tema que nos toca en esta semana. Muy bien. Ok. Sí, Leo. Ninguna duda, maestra. Ok, perfecto. Sí, Leo, pues realmente el tema de hoy es muy cortito, está muy sencillo, es básicamente pues conocer cómo es que se elaboran cada una de este tipo de fichas para bien de irlas pues documentando. Y pues bueno, nos toca ver la parte del cuestionario que pues realmente es ver de igual forma las preguntas, las 10 preguntas que se ven en relación a este tema. Obviamente pues
revisar ahí lo que es la bibliografía, lo que es el libro de metodología, el libro base, para que lo puedan contestar de manera correcta. Bueno, chicos, chicas, pues si no hay alguna otra duda, pues damos por finalizada nuestra sesión. Como quiera, si va surgiendo lo que son las dudas dentro de lo que va a ser la semana en relación a cómo va a ser la actividad en cuanto al foro, o si ya le quieren ir avanzando a los temas que se van a estar viendo para la parte del trabajo final, que es el protocolo, como ya les había comentado, con todo gusto, pues estoy por medio de lo que es el mensajero para pues ir viendo cualquier detalle, ¿ok? Muy bien, gracias, maestra. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a ustedes que están aquí presentes y pues nos seguimos viendo entonces en la plataforma. Que sigan pasando bonita noche y síganse cuidando. Gracias, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.